rector de la universidad, Maximino Trapero, director de honor de la Económica, Francisco Marín, y director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En nombre de la Junta de Gobierno, quiero agradecer a la universidad que haya escogido a la sede de nuestra sociedad para presentar el libro Recuerdos, Memorias y Vivencias de Francisco Marín Lloris, Marqués de la Frontera, y director de honor de esta institución. No soy un experto en la historia de la económica, pero sí es evidente el esfuerzo inicial de Diego Cambrelén, que primer cuadro que tienen, y de Nicolás Díaz Saavedra, que le sigue, y de su Junta de Gobierno por volver a situar con plenitud a la económica en la vida de la sociedad civil de Gran Canaria y devolver la fuerza a la institución en el nuevo marco de espacio de libertades de la Constitución de 1978. Pero es igualmente sobresaliente el esfuerzo de Francisco Marín por robustecer a la económica, dotándola de una sede con todas las funcionalidades y acrecentando su actividad durante su etapa como director, porque es bien difícil lograrlo con los escasos recursos disponibles a nuestro alcance. Muchas gracias por este esfuerzo que nos permite a todos disfrutar hoy de esta sociedad y de haber podido crear un magnífico espacio para la mejor consecución de nuestros fines sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Joaquín Díaz de Aguilar, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Muchísimas gracias también a don Antonio María Martín Rodríguez, director del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la OLPGC, Maximiliano Trapero, prologuista del libro y catedrático de nuestra universidad, y, por supuesto, a don Francisco Marín Lloris, autor del libro. Es para nosotros un verdadero honor y un privilegio poder presentar este libro en este entorno. En primer lugar, quiero agradecer a don José Joaquín Díaz de Aguilar, director de la sociedad, quien haya permitido la presentación de este libro en su institución. Y quiero, sin más dilación, dar la palabra a don Antonio María Martín Rodríguez, director de nuestro Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la OLPGC, para que empiece este turno de... Gran placer tener la oportunidad, y más aún en este marco tan espléndido, de intervenir en este acto de presentación del libro de memorias de Francisco Marín Lloris, que constituye la cuarta entrega de la colección Alexis Ravelo, Ficción, Memoria y Ensayo, que edita el Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas, una colección orientada a un público generalista que da cabida a un tipo de escritura menos académica de lo que es habitual en el ámbito de las editoriales universitarias. Como van a seguirme en el uso de la palabra el prologuista y el autor, que hablarán con más detalle sobre la obra y sobre la persona, yo voy a, aunque también diré alguna cosilla sobre el libro, voy a centrarme sobre todo en el proceso editorial, es decir, en cómo el libro llegó a publicarse a partir de la primera vez que tuvimos noticia del deseo de Francisco Marín de así hacerlo. Lo cierto es que apenas creamos la colección, que ya les he mencionado, tuvimos la suerte de recibir una propuesta en la que, por así decir, matábamos ya dos pájaros de un tiro. Era una novela histórica, un género muy popular, con el que cubríamos la primera línea de nuestra colección, que era la ficción, pero tenía también una componente memorialística con la que cubríamos nuestra segunda línea. Eso sí, el contenido memorialista de esa primera novela, que se llamaba Corazón desnervado, no se refería al propio autor, sino a la memoria ajena, pues se centraba en el doctor Juan Negrín, reputado fisiólogo canario y último presidente del gobierno republicano hasta el final de la Guerra Civil. Esta primera entrega de la colección gozó,
cosa no demasiado habitual en las publicaciones universitarias, de una muy buena acogida, hasta el punto de que hubo que proceder a una reimpresión. Y su autor, el profesor Nicolás Díaz Chico, catedrático emérito de Fisiología de la ULPGC, nos anunció a continuación el próximo envío de una segunda novela de temática afín, El Anillo Negro, que se centraría también en un reputado científico canario, el físico Blas Cabrera, cuyo principal campo de investigación, por cierto, las tierras raras, ha cobrado en estos últimos tiempos una inesperada y preocupante prominencia mediática. Estábamos seguros de que esta segunda novela también tendría tirón entre los lectores, pero era evidente que la temática de la colección tenía que abrirse y tenía que dar cabida a otras voces y a otras modalidades del contenido memorialístico que empezábamos a tener claro que iba a ser la línea temática fundamental en la colección. Y entonces, como un caso de eso que se dice en inglés serendipity, recibimos dos propuestas que venían a solucionar nuestro problema. Por una parte, Luis Miguel Bello Luján nos presentó el relato de una enriquecedora experiencia sociosanitaria en la Venezuela profunda de los convulsos años 70, que se convertiría en el segundo volumen de la colección, El olvido de un pueblo, y que ejemplificaba la posibilidad de un relato memorialístico, pero que abarcara solo un periodo concreto, aunque importante, en la vida del autor. Y por otra parte, a través de Francisco Marín Lloris, y ahora entramos ya en el núcleo de la intervención, se nos abría la posibilidad de unas memorias completas. El original que inicialmente me presentó, como sondeo para calibrar las posibilidades de su publicación, me resultó muy interesante, aunque era obvio que se trataba de un texto demasiado amplio y quizás en algunas partes demasiado personal. Y digo demasiado personal no porque contara cosas sobre él que me resultaran improcedentes, sino porque ofrecía demasiados datos sobre muchas personas particulares a quienes quizás podría no agradarles aparecer en letra impresa con detalles tan concretos. Y es que la obra, como no podía ser de otra manera, era hija de sus circunstancias, y las circunstancias de su composición, como explica el propio autor al principio del libro, no fueron otras que las derivadas del COVID, que nos llevó a tantos a aprovechar el largo periodo de obligatoria reclusión doméstica para ajustar cuentas con nuestro pasado y ofrecer esta, digamos, fe de vida, personal o colectiva, en primer término a nuestra familia. Pero claro, muchas de las cosas que se cuentan sin rebozo a la propia familia no pueden ya contarse sin reparos en una obra impresa dirigida a un público general. Y de esto se dio cuenta el autor enseguida. Y así se reflejó en la segunda versión de su texto, ya más reducida y contenida, en la que, sin que se perdiera nada del interés de conjunto de la obra, se habían eliminado muchos de esos detalles personales y a veces muy críticos referidos a personas particulares, y se había aligerado mucho lo que yo había considerado de manera instrumental la segunda parte del futuro libro. Porque la obra, en efecto, en su primera versión, me había parecido claramente dividida en dos partes. Una primera parte, apasionante por el detalle y por la naturalidad con la que describía su vida cotidiana, sus experiencias de formación y su amplísimo y muy variado ejercicio profesional a lo largo de toda su vida, y de rebote y en trasfondo, las condiciones de vida y la situación social de la España de la posguerra, del desarrollismo, de la transición y de la reinstauración de la democracia, en un bonito ejercicio, seguramente involuntario, de lo que suele llamarse intrahistoria. Y una segunda parte que comienza más o menos con su jubilación, en la que puede dedicarse ya a tiempo casi completo a lo que creo que realmente le gusta, que es la participación activa y colaborativa en la vida social y cultural de esta ciudad y de esta isla que ha hecho ya enteramente suya. Esta segunda parte, en efecto, constituía en el texto inicial un auténtico e interesante, aunque quizás también tedioso en algún momento, dietario, en el que se detallaban todas las óperas, conferencias, actos sociales y culturales a las que, y no dejaba yo de preguntarme de dónde habría sacado todo el tiempo, había asistido o había organizado, y el detalle del día a día de las innumerables asociaciones o entidades con las que ha colaborado. Esta información detallada, desde luego, se ha aligerado en la versión final, y en buena parte nos la hemos perdido, pero el libro ha quedado más redondo, más legible y más ajustado a las dimensiones aceptables para una obra que realmente pretenda ser leída. Y no ha perdido, como he dicho, ni un ápice de su interés, porque
En ella se ofrece un interesantísimo autorrelato de la vida y vivencias de una personalidad tan fascinante como la de Francisco Marín, y en segundo plano un chispeante fresco social de lo que fue la España del franquismo y lo que ha sido Canarias y en especial Las Palmas desde principios de los 70. Querría concluir, en fin, con algunas frases entresacadas del breve párrafo que redacté en su momento para la contracubierta del libro. En este libro, ahora cito esas frases que he dicho, en este libro se ofrece una amplia semblanza, contada en primera persona, de la trayectoria vital de Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera, ingeniero agrónomo con una amplia experiencia al servicio de la Administración nacional, autonómica y local, y de profunda implicación en la vida social, económica y cultural de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha transcurrido la mayor parte de su existencia. Con un estilo sobrio pero agradable y a ratos incluso divertido, Francisco Marín traza primero un retrato apasionante del Madrid donde se cría y se educa, en los años difíciles de la posguerra. Describe después con gracia sus primeras experiencias profesionales en Jerez de la Frontera, una localidad andaluza que lo descolocó inicialmente, pero en la que pudo enseguida sentirse muy a gusto. Y detalla, por último, su vida y actividad profesional en Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad a la que llegó como forastero en 1970, pero que ha acabado convirtiéndolo en su hijo adoptivo. La lectura de este libro apasionante ofrece una visión impagable y de primera mano sobre la administración española durante el franquismo, la transición y las primeras décadas de la democracia, contada con la naturalidad de quien lo ha vivido desde dentro, pero que dejará al lector de hoy muchas veces atónito y boquiabierto. Y en su parte final nos regala con una amplia panorámica de la vida social, económica y cultural de Las Palmas en el último medio siglo, a partir de su implicación constante y generosa en todo tipo de actividades, instituciones y asociaciones que dan cohesión a nuestro tejido social. Y no me queda ya más que agradecer al equipo técnico del Servicio de Publicaciones por la excelente tarea de maquetación y edición que han llevado a cabo, y en especial a Rosario Blanco Guzmán, sin cuyo trabajo paciente, constante y callado este libro nunca podría haber sido lo que es. Muchas gracias también a todos ustedes por su paciencia y por su atención. Y muchas felicidades, Kiko, por estas excelentes memorias. Solo por haber podido contribuir a su edición, la verdad es que ya me compensa en alguna medida haber asumido en su momento la laboriosa dirección de este servicio de publicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Martín Rodríguez. Tiene a continuación la palabra el profesor Maximiliano Trapero, profesor emérito de nuestra universidad, a quien he tenido el privilegio de hoy ver por segunda vez. La primera en la presentación del portal de Medradores de la Fe Bonilla, esta mañana en la sede de nuestro rectorado. Querido Maximiliano, tienes la palabra. Prologuista del libro. Así. Ya lo han anunciado. Yo estoy aquí como prologuista de este libro de Kiko Marín. El prologuista de un libro tiene el privilegio de leer el libro antes de que sea libro. Pero en ese trance pueden ocurrir cosas inesperadas. Lo lee sobre una pantalla, en unas galeradas, y hoy lo va a presentar sobre un objeto, libro, muy bien editado. Los libros antiguamente pertenecían a esa rama de las bellas artes que eran las artes gráficas que hacían que un objeto sea bello, amable o triste. En este caso es un buen objeto, un objeto libre. Vean la portada en donde se distingue tan nítidamente el protagonista del libro, la tipografía bien legible, las páginas bien diseñadas, la letra amablemente grande para quienes quieran leerlo, con un índice que nos indica tan detalladamente el contenido que quien quiera
ir justamente al epígrafe que le pueda interesar, puede ir directamente a la página que le corresponda. En definitiva, un libro tan bien editado que no cabe sino felicitar al Servicio de Publicaciones de la Universidad y a las personas que lo han hecho. No tengo más remedio que decir lo que en el prólogo se dice, aunque de una manera más resumida. Y lo titulé de la siguiente manera: Los dos personajes que viven bajo el nombre de Francisco Marín Lloris. No sé cómo nombrar al autor de este libro, si como al oficial Francisco Marín Lloris, agrandado con el título nobiliario de Marqués de la Frontera con el que aparece en la portada, o como al amistoso Quico Marín con el que yo siempre me dirijo a él. Y es que en su persona habitan y se manifiestan dos personajes, según sea la ocasión y el trato. El primero es el hombre alto, de buena planta, elegante, refinado, con cabellos no canos, sino plateados, de distinguida apariencia aristocrática, que impone. Eso le dio la naturaleza, y acorde a ello más le dio la sociedad y el ámbito familiar en que nació. Conocimientos, cultura, modales, trato distinguido y educado, afabilidad y comportamientos siempre ausentes de vacuidad. Todo ello puede quizá presumir hacia él un cierto distanciamiento, mas quienes conozcan solo a ese personaje no sabrán de la otra persona que se manifiesta con el nombre de Quico Marín. Dicharachero, ocurrente, buen conversador, ingenioso, amigo de todo el mundo, presto siempre para la sonrisa y reacio a la crítica negativa sobre cualquiera, de esos a quien se llama buena gente, una persona, en fin, con quien da gusto estar y compartir amistad. Y yo he tenido la suerte de conocer a esos dos personajes. Al primero, en los actos oficiales de numerosos eventos culturales, cuales fueron nuestra mutua presencia y pertenencia a la Fundación Pérez Galdós, y sobre todo en los aún más numerosos actos culturales celebrados en esta Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, de la que él fue presidente durante 10 años. Y al segundo, a Quico Marín, por nuestra común pertenencia a la Cofradía San Millán de la Cogolla, de la que él habla en estas sus memorias. Es en este ámbito del todo festivo y gozoso en donde la segunda personalidad de Quico Marín se me ha manifestado de la manera más natural y entrañable, más sin perder nunca su condición primera de marqués. Y no por el título nobiliario que por herencia ha recaído sobre él, sino por esa categoría humana que se pone por encima del comportamiento simplemente educado. Es Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera, quien firma la portada de estas sus vivencias, recuerdos y memorias. Mas quienes las lean con atención descubrirán que, en el fondo, el retratado en ellas más se parece al Quico Marín descrito por mí en el párrafo anterior. No faltan, en este libro historias y anécdotas que vinculan a Francisco Marín Lloris con la alta clase social a la que pertenece familiarmente, tales como sus estudios primeros en el elitista Colegio El Pilar de Madrid, los veraneos anuales en la granja de San Ildefonso y en Fuenterrabía, sus experiencias cinegéticas de la caza mayor, sus relaciones con personajes de la aristocracia española y con personalidades de la política y de la alta sociedad, etc. Pero más espacio ocupan en este su libro y más importantes han sido en la vida profesional de Quico Marín su pertenencia al mundo laboral de la administración pública, sus relaciones con los campesinos y agricultores de la Baja Andalucía y con los vinateros de la zona del Monte de Gran Canaria, y en general con los hombres y mujeres que constituyen las clases medias de nuestra sociedad. Esa es mi opinión, subjetiva, claro está, pero que mantengo desde el conocimiento que de él tengo. Y esa es la que quiero desarrollar en este prólogo que el propio autor me ha pedido con el asentimiento de la editorial universitaria en que se publica. 3 personalidades distintas se dice que arrastramos los hombres y las mujeres, claro. No es necesario desdoblar cuando la gramática incluye en la vida.
Primera, la que cada uno tiene de sí mismo. Segunda, la que los demás tienen de uno. Y tercera, la que en realidad es. De la primera será el propio autor quien tenga que confesarla. De la tercera, solo un seguidor de Sigmund Freud podría, quizá, desvelarla. Así que queda bajo mi responsabilidad, en este segundo caso, la mía, y a ella me atengo. Dice el autor en la presentación de su libro que le surgió la idea de escribirlo en el tiempo de la pandemia del coronavirus, que nos tuvo a todos confinados en nuestra casa con el ánimo de entretener el tiempo, a la vez que de ejercitar la memoria, entrando ya en esa edad en que, junto tanto las fuerzas físicas como las mentales inician su decadencia. No tenía entonces la intención de escribir un libro, sino solo la de poner por escrito episodios muy concretos de su vida, sin cronología precisa, según le venían a la mente. Así, alternaban en la pantalla de su ordenador episodios de su infancia, acontecimientos vividos en su etapa última de presidente de la Sociedad Económica, y desde estos volvía atrás para recordar sus experiencias agrícolas en Jerez de la Frontera, y éstas le llevaban después a los tiempos de sus estudios en la Facultad de Ingenieros Agrónomos de Madrid, y aún a los anteriores de bachillerato en el famoso Colegio El Pilar de la madrileña calle Castelló. Y así, entretejiendo recuerdos y narraciones de una larga vida vivida con intensidad, las páginas y páginas que en el ordenador se mostraban corridas y sin división fueron formando un gran rimero cuando pasaron por la fotocopiadora y se amontonaron sobre la mesa. Y viene aquí una reflexión pertinente. Poner por escrito algo, sea un pensamiento cualquiera, pero más unas memorias de vida, supone una reflexión profunda y un rígido orden narrativo. Nuestros pensamientos vuelan en un espacio neuronal y van y vuelven caprichosamente, sin orden ni concierto, y se entremezclan con episodios pertenecientes a tiempos muy distintos. Y es justamente la escritura la que los sujeta, los fija y los pone en orden. No hay, por tanto, mejor modo de narrar un acontecimiento que poniéndolo por escrito. Pero resultó entonces que al cabo del tiempo tenía nuestro autor sobre la mesa tal cantidad de escritos que resultaban ser un barullo de anecdotarios. Fue necesario hacer una tarea de selección, de revisión de lo escrito y, sobre todo, de poner un orden en ellos. Una selección y un orden que han dado como resultado este libro que hoy presentamos. Y me consta que el Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas, donde con tanto cuidado y mimo se publica, tuvo mucho que ver en ello. Quien lo tenga entre sus manos deberá fijarse primeramente en el índice, que aparece al comienzo del libro, como debe ser, y no al final, como en otros libros se hace, pues un índice bien hecho es la presentación mejor que puede hacerse de un libro. En él se expresa su contenido, la estructura que lo mantiene, los temas que el lector encontrará en su interior. Un buen índice es el mejor compendio de un libro, es su epítome. Y tengo por el primer mérito y el gran acierto de este libro el índice que Francisco Marín ha puesto a sus memorias. Una organización que se corresponde cronológicamente con el itinerario vital del autor. Dudo que otro libro de memorias personales contenga un índice tan desarrollado, tan ordenado, tan explícito del contenido posteriormente desarrollado. 10 páginas ocupa el índice. Demasiadas quizá, pensará alguno, pero fijándose con atención en la tipografía de los epígrafes de este índice, se advertirá la clara y simple estructura del libro correspondiente a las 3 etapas vivenciales y profesionales del autor, marcadas incluso con sus años correspondientes. Su primera vida en Madrid, 24 años. Su estancia profesional en Jerez de la Frontera, 5 años. Y su definitiva vida familiar, social y profesional en Las Palmas de Gran Canaria, 55 años hasta ahora. Podrá por ello el lector, si lo desea, ir al epígrafe que le interese,
con la seguridad de encontrar en él el desarrollo que se anunciaba. Un desarrollo tan detallado, tan minucioso, tan bien narrado, que aparenta haber sido escrito en el momento exacto de ocurrido, y no 60, 50 o 40 años después, en el confinamiento impuesto por el maldito coronavirus. Y tal cualidad habrá entonces que achacarla a una excepcional memoria del autor. No es nuestro autor un escritor al uso, menos un literato de fantasías, ni lo pretende. Por eso no encontrará el lector de su libro esos recursos prosopopéyicos que buscan de continuo los que sí lo son o quieren serlo. Pero sí encontrará quien se adentre entre sus páginas una prosa sencilla, meramente descriptiva, limpia y clara, una prosa sintácticamente bien construida, ausente de rebuscados recursos literarios, de fácil lectura, atractiva, envolvente, que te lleva su discurso a seguir leyendo más y más, porque lo que en cada episodio se cuenta tiene interés. Un libro, en fin, bien escrito, porque está pensado y razonado, que cuenta una historia que tiene interés. Que no hay hombre de los que hay en el mundo del que no se pueda escribir una grande historia. Eso dijo Vicente Espinel de su Marcos de Obregón. Y digo yo que no es más interesante la historia del personaje spineliano que la de nuestro Francisco Quico Marín. Porque si le de mi admirado autor rondeño tiene el interés añadido de retratarnos el tipo de sociedad y las costumbres que existían en la España de principios del siglo XVII, no menos retratos de la España que va desde la inmediata posguerra civil hasta el tiempo actual en que vivimos, es este libro de nuestro amigo Quico Marín. Y tan vivos son los cuadros de costumbres descritos por aquel como lo son los de este. Y creo que no menos, sino más, son los personajes que aparecen en este libro de Quico Marín que en el Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Que una vida es poca cosa si no va acompañada de otras muchas vidas, y que bien se ajusta a la vida vivida y aquí narrada por Francisco Marín Lloris. Una vida ha sido la de Quico Marín que no se corresponde con la que se supondría podría haber llegado un Francisco Marín Lloris que ostenta el título de Marqués de la Frontera. Lo dice él mismo en este libro. He vivido con una economía limitada, mas nunca he echado de menos el no contar con una economía más desahogada. Y los puestos profesionales de cierta relevancia social que ha ejercido durante su vida, todos los ha ganado a pulso, como cualquier ciudadano, sin títulos hereditarios, mediante oposiciones y concursos públicos de méritos. Bien es verdad que el título mejor que Quico Marín ha tenido es el de sus propios méritos, el de una formación académica excelente, ganada con el esfuerzo de una ingeniería superior que una ingeniería superior requiere, y con el rigor, la inteligencia y la competencia con que ha ejercido los muchos puestos de trabajo en que se ha desarrollado en los tres sectores de la administración española, la nacional o central, la autonómica de Canarias y la local e insular de Gran Canaria. La justa fama que Quico Marín tiene en la sociedad gran canaria no se debe, pues, sino simplemente a eso, a ser hijo de sus obras. Quico Marín es un hombre que nunca ha sabido decir no. Desde mi llegada a Las Palmas, son sus palabras, he mantenido un interés especial por conocer y participar en los temas relacionados con la sociedad canaria, tanto culturales como profesionales. Pero fue a partir del año 1996, cuando mis compromisos con la Administración en la calidad de funcionario fueron perdiendo responsabilidad, cuando empecé con mayor intensidad a participar en organizaciones y sociedades socioculturales sin ánimo de lucro. Hasta aquí sus palabras. Se jubiló anticipadamente en el 2003, a los 68 años, tras 39 de servicios a la Administración. Mas desde entonces su actividad no es que haya parado, es que se ha multiplicado. Continuó con algunas de las actividades que de manera altruista venía participando en su etapa laboral,
pero se enroló en otras varias nuevas que llenaban las horas de su día a día. Él las detalla y las describe en la última parte de su libro. Mas una ocupó lugar principal, tanto por el entusiasmo con que la ejerció como por la importancia de la labor que en ella desarrolló, la presidencia de esta Sociedad Real Económica de Amigos del País. Fueron 10 años de una actividad frenética. Sin adulación alguna, yo, que fui testigo presencial de muchos actos, creo, y que incluso participé desde la tribuna en algunos de ellos, creo poder decir que esa etapa de Kiko Marín en la presidencia de esta sociedad quedará para la historia. En fin, una manifestación del propio autor quiero destacar. Dice: debo expresar que en ninguno de los temas expuestos han influido sentimientos o intenciones que pudieran perjudicar a ninguna persona, pues jamás me he dejado llevar por el deseo de revancha o el odio hacia nadie. Esta es una gran verdad. Así es como yo he conocido a Kiko Marín. Compartir mesa y mantel con una persona durante muchos años, como es el caso de quienes formamos esa cofradía gastronómico-cultural denominada San Millán de la Cogolla, y aquí hay muchos de quienes participamos en ella, de la que Kiko habla en estas páginas, en las últimas páginas de su libro, y de la que él es nuestro decano, a más de ser el miembro más ilustre, eleva la categoría de amigo a un nivel muy superior al de simple compañero amistoso. Yo, que soy de refranes, traigo aquí uno que se ajusta como anillo al dedo al asunto presente. En la mesa y en el juego se conoce al caballero. Nunca he jugado yo a nada con Kiko Marín, pero sí hemos sido compañeros ocasionales de mesa durante 25 años. Y ese compartir mesa y mantel de los viernes con conversaciones infinitas, con intimidades incluidas, hacen que el conocimiento que del compañero de mesa puedas llegar a tener traspase el ámbito meramente personal y se adentre en los ámbitos más íntimos del afecto. Por eso puedo decir, y concluyo con ello, que si la personalidad de Kiko Marín cupiera en un solo término, en uno solo, yo elegiría la palabra integridad, o aún mejor, la palabra bonomía, que es la que reúne en su significado la afabilidad, la sencillez, la bondad y la honradez en el carácter y en el comportamiento. He dicho. Muchísimas gracias. Tiene la palabra a continuación don Francisco Marín Lloris, autor del libro. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches. Bueno, en primer lugar, decir que las palabras que han dicho, refiriéndose a mí, los anteriores conferenciantes, los anteriores señores que están ocupando la mesa, para los que me conocen, pues sabrán que se darán cuenta que son muy exageradas. Y los que no me conocen, pues no tengo, si llega el caso, no tendré más remedio que tratar de no defraudarles. Pero, en fin, yo pensé decir unas cosas, las escribí, y por lo tanto las voy a leer. En primer lugar, voy a tratar de ser lo más breve que pueda ser posible. Porque la verdad, el presentar parte de mis memorias ante todos ustedes, en que tengo la seguridad que la mayoría de los presentes pueden contar temas y vivencias de mucho mayor interés de los que yo cuento en este libro, me resulta un poco incómodo. Pero si además me acuerdo de Juan de León Suárez, de Nicolás Díaz Saavedra y de tantos otros amigos de los que no disponemos de un libro de sus memorias, todavía aumenta más mi osadía. Por otra parte, y en primer lugar, quiero justificar la palabra memorias, palabra que figura en el título del libro que presentamos, ya que su significado, referido a la vida de las personas, normalmente abarca los acontecimientos y actividades sucedidos a lo largo del tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta su fallecimiento, lo que evidentemente este no es el caso. Pero el largo parón en el tiempo
y haciendo un paréntesis que aproveché para escribir este libro, debido a la pandemia del coronavirus que se produjo en prácticamente todos los sectores económicos y sociales de España, con el confinamiento de las personas en sus respectivas casas, marcó el final de una etapa. De tal forma que una vez superada, aunque toda la población tuvo que adaptarse y continuar con sus respectivos trabajos y actividades, las personas de mayor edad, entre las que me encontraba, entran en una fase de normalidad, en donde, lógicamente, a partir de entonces, en su vida se producen muy pocas novedades merecedoras de ser incluidas en unas memorias. Es por ello que, siendo ese mi caso, esté justificado incluir en el título de este libro la palabra memorias, intercalada entre recuerdos y vivencias. De todos modos, el libro que presentamos está ahí y tengo que asumir las posibles y lógicas críticas. Pero lo que no puedo dejar de expresar es mi sincero agradecimiento por la asistencia de todos ustedes a este acto y reconocer y también agradecer la participación basada en su amistad que ha realizado inicialmente para que se decidiese su edición José Manuel González, actuando como intermediario sin mi consentimiento con Rosario Blanco, afecta al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien a su vez presentó al jefe de ese servicio, Antonio Martín, mi trabajo de recuerdos vividos y apuntes tomados en los dietarios, como él dice, anuales de que disponía a partir desde finales del siglo pasado. A partir de ahí mantuvimos varias reuniones, Antonio, Rosario y yo, en las que consideraban que eliminando las partes del trabajo que yo estimase oportuno, modificando el formato escrito a modo de dietario y corrigiendo posibles errores, se podía conseguir alcanzar un libro que encajaba en la filosofía de trabajo que vienen aplicando el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en sus ediciones. Finalmente, con la ayuda de Antonio Martín y el apoyo de Rosario Blanco, decido acceder a sus sugerencias, dando como resultado el libro que hoy se presenta y en el que destaca y le da valor tanto su formato como las reseñas escritas por Antonio Martín y el prólogo de mi buen amigo Maximiano Trapero, Premio de Canarias, máximo galardón que se concede en el archipiélago canario, entre otros importantes reconocimientos. Gracias, Maxi, por tu aportación, en la que, con independencia de lo exagerado de tu criterio hacia mi persona, su estilo en la redacción no solo demuestra la calidad de tu formación profesional, sino que refleja una gran habilidad en la estructura que has aplicado en el mismo. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Maxi, muchas gracias, Rosario. La verdad es que una vez editado el libro y posteriormente leído, noto la ausencia de otros muchos temas relacionados tanto con mis vivencias como con mi trabajo, lo que trato de justificar, dado que su contenido ha sido escrito directa y fundamentalmente basado en mi memoria, sin pensar en ningún momento su posible edición. Por otra parte, también he omitido, por injustificado olvido, nombrar a algunos amigos e incluso matrimonios con los que hemos compartido, mi mujer Rosa y yo, una íntima amistad, lo que siento enormemente. De cualquier forma, quiero manifestar y dejar patente, como se puede deducir del contenido del libro que estamos presentando, mi agradecimiento a todas aquellas personas que han mostrado tener una especial deferencia y confianza para conmigo en el desarrollo de mi vida laboral, social y cultural, así como los que con su amistad han hecho que durante todos los años, ya casi 60 años, que han transcurrido desde mi decisión de trasladar a nuestro domicilio familiar a Las Palmas, el que me haya sentido no solamente bien acogido, sino también han conseguido que mi sentimiento, y desde luego el de toda mi familia, esté identificado con el sentir de los canarios. Por último, decir que hoy aquí, dado que hace tiempo que no asisto a las convocatorias de los interesantes actos que se vienen celebrando en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, me lleva el recuerdo de los inicios del uso de estas dependencias a partir del año 2000, en el que me hice cargo como director de la Económica.
Se recuperó entonces, tanto por el Ayuntamiento de la ciudad como por la Económica, el espacio que en este edificio tenían cedido a la Escuela de Artes y Oficios. Se liberó la zona ocupada por la Escuela Luján Pérez, que venía ejerciendo su actividad en el espacio donde actualmente se encuentra la biblioteca, trasladándose la planta alta del edificio. Y finalmente, con el esfuerzo, trabajo y sacrificio que supuso, pudimos ejecutar todas las obras e instalaciones necesarias bajo la dirección del arquitecto y directivo José Luis Gago, así como la adquisición de mobiliario de oficina, lo que permitió, en definitiva, poder desarrollar una nueva programación de actos antes imposible de realizar. Y finalizo, agradeciendo sinceramente a José Joaquín Díaz de Aguilar, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, y a su Junta de Gobierno hayan cedido este salón para la celebración del presente acto, y al excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, por su presencia presidiéndolo. Aprovecho la ocasión para felicitarle y desearle muchos éxitos en su segundo mandato como rector, logrado en unas recientes elecciones. Pues nada más. Muchas gracias, reitero, por su asistencia. Estimado y distinguido Marqués de la Frontera, querido Kiko Marín, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, querido José Joaquín Díaz de Aguilar, estimado profesor Maximiano Trapero, prologuista del libro, querido profesor Antonio María Martín Rodríguez, director del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la OLPGC, vicerrector de Cultura, Deportes y Campus, querido José Miguel Álamo, general de división de nuestro Ejército del Aire y del Espacio, querido Javier, estimado viceconsejero de Universidades e Investigación, estimado Ciro, queridos estimados socios, es para mí un verdadero placer participar en la presentación de este libro de tan bella factura, Recuerdos, Memorias y Vivencias de Francisco Marín Lloris, Marqués de la Frontera, editado por nuestro Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la OLPGC, que cuenta además con un brillante prólogo de Maximiano Trapero, catedrático emérito de Filología Española de nuestra querida universidad. Con esta cuarta entrega podemos decir que la colección Alexis Ravelo, Ficción, Memoria y Ensayo alcanza su mayoría de edad, pues encontramos en ella por primera vez unas memorias completas, las de una personalidad sobresaliente como es Francisco Marín, Kiko para sus muchos amigos, quien arribado a Canarias cuando estaban a punto de iniciarse los convulsos 1970, se ha convertido en estos últimos 50 años en un personaje relevante, yo diría imprescindible, en la vida social, cultural y económica de nuestra isla. Ingeniero agrónomo al servicio del Instituto Nacional de Colonización y delegado provincial de la Mutualidad Agropecuaria en Jerez de la Frontera, solvente administrador de fincas y ya en Gran Canaria jefe de negociado y jefe de estudios y coordinación en la delegación del Ministerio de Agricultura, delegado provincial de Agricultura, director general de Estructuras Agrarias en el Gobierno preautonómico, delegado provincial de Hacienda, gerente del Catastro, director de Vías y Obras del Cabildo. Toda esta serie de cargos desempeñados avalan que pueda decirse de él con algo de exageración y parafraseando los clásicos, que nada de lo que es administración le resulta extraño.
y hasta duda uno, incluso si se encuentra ante el autor de un libro de memorias de nuestra colección Alexis Ravelo o ante el protagonista de un libro de otra de las colecciones emblemáticas de nuestro catálogo, la colección de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera de la Historia de la Administración. Pero no es solo que Francisco Marín se haya implicado a fondo en las tareas de la administración agraria propias de su profesión, sino que ha desarrollado además una intensísima actividad de gestión en instituciones punteras en la vida social y cultural de nuestro entorno. Ya se trate de esta misma asociación económica de Amigos del País de Gran Canaria, que hoy nos acoge y de la que ha sido su director, de la Asociación de Viticultores y Bodegueros del Monte Lentiscal, donde tenemos grandísimos vinos de nuestra cultura gastronómica, de la Asociación de Amigos Canarios de la Ópera, de la Asociación Casa África, de la Academia de Gastronomía de Las Palmas, de la que me honro en ser miembro, o del Club Inglés de Las Palmas. Y muchas otras instituciones, entre las que no puedo dejar de mencionar la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de cuyo Consejo Social fue vocal durante 7 años, entre 2008 y 2015, desarrollando una intensa actividad que detalla continuo en la sección correspondiente de estas memorias. Encomendé, en fin, a nuestro servicio de publicaciones al comienzo de mi primer mandato que no se encapsulara en la edición solipista de dichos escritos y para académicos, sino que se abriera también con mayor amplitud de miras a la sociedad. Y que diera la voz y la palabra a todas aquellas personas de nuestro entorno que tuvieran algo que decir y que también mereciera ser leído. Este libro me demuestra que también en esto hemos cumplido, y a todos aquellos interesados en conocer cómo era la sociedad española de la segunda mitad del siglo XX y cómo ha sido la sociedad gran canaria del último medio siglo, los invito a una lectura sosegada de este volumen. En el encontrarán la vida y andanzas de una persona decidida y resuelta, pero también entrañable y amigo de sus amigos, como es Francisco Marín Llopis, marqués de la Frontera. Léanlo. La UPGC se lo ha puesto más fácil. Muchísimas gracias al Servicio de Publicaciones de nuestra universidad. Muchísimas gracias a la sociedad, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por permitir esta presentación aquí. Y muchísimas gracias a ustedes por asistir a este entrañable acto que seguro se va a proseguir con la lectura del libro a la cual todos ustedes están invitados. Muchísimas gracias. En nombre del señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, levantamos la sesión.